el Imperio Romano. Y entonces como el clima se había hecho peor, es decir, más frío ahora sí en los inviernos, y los niños morían, pues, y los animales, pues entonces van a querer tomar las tierras del Imperio Romano. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y los germanos por qué se atreven a enfrentar a Roma? ¿No le tenían miedo a Roma? Pues al inicio sí, pero ellos también saben que los ejércitos de Roma ya no son tan grandes como antes. Los romanos ya no son tan poderosos. En esta época los romanos ya no conquistaban tierras. Los romanos únicamente defendían lo que tenían. Estaban a la defensiva. Ya no atacaban los romanos. Entonces los germanos aumentaron de tal manera en número que al ver que el imperio romano estaba débil en este tiempo, decidieron atacar. Muy bien, pero falta una causa más que explicamos usando el mapa también. ¿Ya? A ver, vean en esta esquina quiénes están acercándose a Europa. Los hunos. Los hunos son bárbaros que vienen de Asia, pueblo asiático. ¿Ya? Los hunos avanzan y llegan a donde están los germanos. Pero los germanos aún no atacaban al imperio romano, ¿ya? Pero los hunos llegan y se enfrentan a los germanos, y los hunos eran muy fuertes, ¿ya? Entonces los germanos tenían que elegir, ¿enfrentamos a los hunos o enfrentamos a los romanos? Los hunos venían de puras victorias, los romanos no eran tan fuertes, entonces los germanos prefirieron atacar a Roma. Entonces los hunos cuando llegaron, lo que hicieron fue prácticamente empujar a los germanos contra Roma. Y de esa manera empezaron las invasiones bárbaras. ¿Ya? Muy bien, volviendo entonces donde estábamos, aquí hemos colocado las causas, ahí está, necesitaban tierras porque la población había aumentado, el clima había empeorado, Roma estaba en crisis y los hunos los presionaron desde el este. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿y quiénes eran los hunos? Pues los hunos, como vemos en esta imagen, eran también bárbaros. Bueno, así le llamaban los romanos, ¿ya? Y sus hombres también eran guerreros. A diferencia de los germanos, que mayormente peleaban a pie, los hunos peleaban casi siempre a caballo. A caballo, como vemos en esta imagen, ahí están a caballo. Y mira qué hábiles estos hunos, ¿ya? Si yo voy a disparar un arco, yo detengo mi caballo, porque si voy a disparar me puedo caer si el caballo está en movimiento. Pero ellos no hacían eso. Los hunos, ¿ya? Allá, muy bien, buena observación. Ahora te contesto. Los hunos, sin detener sus caballos, que están pues, ¿no? Corriendo, pues son capaces de arrojar sus flechas y con gran precisión. Me anotaron, ¿ya? Me anotaron que se parecen a los mongoles, ¿ya? Es que no se parecen a los mongoles, ellos son los mongoles, son una parte de los mongoles que decidió pues ir hacia otra zona y llegó a Europa, ¿ya? Los unos son mongoles, ahí están, ¿no? Y cómo le arrojan una lluvia de flechas pues al enemigo, ¿no? ¿Ya? Entonces la ventaja pues es pelear a distancia, es a velocidad, ¿no? Con tus caballos, tenían muchos caballos ellos. Muy bien, entonces vemos que hay tres enemigos. Están los romanos, están los germanos y están los hunos. ¿Está bien? De ellos, pues solo uno van a vencer. ¿Quién venció? ¿Hunos, germanos o romanos al final de todo esto? ¿Mm? A ver, chicos, ya me han estado siguiendo, supongo. ¿Quiénes son los que van a quedar con la victoria al final? ¿Hunos, germanos o romanos? A ver, espero su respuesta por el chat o como quieran. A ver, ¿qué nos dicen? Nos dicen los unos, ah, los germanos, ¿ya? Chinchay no dice los germanos, ¿ya? A ver,
Ahí está, ya se apuntaron ya. Ya. Gualpatuero, nos dice los germanos, Canosa, Uyón. eh, ya. Lo que pasa es que los hunos, ya, al inicio parecían que iban a ser los que iban a ganar, pero al final los hunos van a perder, ¿ya? Y Roma también va a caer. Por lo tanto, los que al final van a ganar van a ser los germanos, los germanos. ¿Ya? Europa ya no va a estar dirigida por romanos, tampoco por unos, los unos se van a regresar a Asia, sino por germanos. ¿Está bien? Muy bien, vamos a anotar quiénes fueron estos unos, ¿ya? Vamos a poner ahí. Ahora decimos por qué perdieron los unos, ¿ya? Muy bien. A ver, los hunos fueron un pueblo bárbaro asiático. Ah, mira la diferencia con los germanos, ¿ah? La diferencia, ya, ahora lo mencionamos ya, Chávez, un ratito, ya, la diferencia entonces con los germanos, que eran bárbaros de Europa, los hunos son bárbaros de Asia, ¿sí? De Asia. ¿De dónde provienen los hunos? Algo que me están preguntando por el chat. Provienen, como acá señalamos, ¿ya? Provienen ellos de Asia Central. ¿Ya? Ahí está, Asia Central. Así es. ¿Ustedes saben dónde queda China? China. ¿Ya? Muy bien. Al norte de China queda Mongolia. Al norte de China queda Mongolia. Ustedes recuerdan que los chinos construyeron una enorme muralla. Pues esa muralla la construyeron para defenderse de los mongoles. Entonces, ¿de dónde vienen estos hunos? Vienen del norte de China. Vienen de Mongolia, de Asia Central. Y desde allí avanzaron a caballo, pues, saqueando, dominando, y han llegado a Europa. ¿Ya? Han llegado a Europa. Muy bien. Así es. Entonces, como provienen de allí, pues los hunos tenían los ojos rasgados, ¿sí? Tenían poca barbita, ¿no? Bigotes, ¿no? Porque son más lampiños los de esa zona de Asia en comparación, pues, a los europeos, ¿ya? Tampoco eh, son de estatura, digamos, mediana en comparación a los europeos que, ¿no? Van a ser más altos, pero a caballo y con sus arcos, pues, eran tremendos estos hunos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de los hunos en esta historia de las invasiones? Que los hunos, al atacar a los germanos, provocaron las invasiones contra Roma, ¿ya? Como que tú le empujes pues a tu compañero contra otro, ¿no? Esos van a terminar peleándose. Pues tú lo empujaste. Los hunos hacen eso, empujan a los germanos contra los romanos. Y Roma cae al final. Muy bien, como esto ocurrió durante casi 100 años, ¿ya? Estas guerras duran casi 100 años. Hubieron muchos reyes, ¿no? Entre los germanos, romanos, hunos. Así que algunas nada más vamos a destacar. Por ejemplo, destacamos al rey más importante que tuvieron los hunos. Su nombre, Atila, el que vimos hace un rato, Atila el Huno, nombre de varón, ¿ah? Por si acaso. Le llamaron el azote de Dios, porque creían los cristianos que Dios los estaba castigando a los romanos por pecadores. Dios no envió plagas como en Egipto. Dios no envió bolas de fuego, ¿no? Como en otras zonas. Dios envió a Atila y a sus hunos para acabar con los romanos por sus pecados, por sus vicios. Creían, pues, los sacerdotes cristianos de Roma, ¿no? Le llamaron el azote de Dios. O, como decíamos, donde pisaba su caballo, no crecía más la hierba. El miedo que Atila, que los hunos, provocaban entre los romanos. ¿Ya? Es que también, como eran de Asia y tenían rasgos distintos, pues les pareció gente, ¿no? Extraña, ¿no? La primera vez que los asiáticos intentaban invadir Europa. Ahí está, ¿ya? Atila. Muy bien, Atila fue el gran mongol de esta época. El gran mongol, suena gracioso, pero fue el gran mongol. Es el líder de los mongoles que intentaron conquistar eh, Europa. Más adelante habrá otro similar que intentó lo mismo, Genghis Khan.
¿ya? Otro gran líder mongol. Pero aquí destacamos a Atila. Muy bien, vamos a continuar. Desarrollo de las invasiones. Desarrollo de las invasiones. A ver, todo empezó, hemos dicho, cuando los hunos invadieron Europa Oriental. ¿Sí? Todo empezó allí. Presionaron entonces a los germanos. Muy bien, los germanos, al verse atacados por los hunos, pues algunos prefirieron luchar y perdieron, otros prefirieron evitar la lucha contra los hunos. Allí tenemos a los visigodos. Los visigodos eran una tribu germana, ¿ya? Los visigodos actualmente, ¿quiénes son? Los españoles, ¿ya? Los españoles. Hasta ahora los españoles, algunos le dicen los godos. Habrás escuchado, los godos, pues, ¿ya? Por esto de los visigodos, ¿ya? Entonces, los visigodos eran una tribu germana, pero que dijo, no, no voy a pelear contra los hunos, son muy fuertes, y los visigodos le tocaron la puerta al Imperio Romano. ¿Qué quieren? Queremos ser sus aliados. Juntos nos vamos a defender de los hunos. Los romanos en ese momento veían con peligro pues todo lo que iba a pasar y aceptaron que los visigodos entren a su imperio. Así que los visigodos entraron pacíficamente al imperio romano para sumarse a los ejércitos de Roma y defender las fronteras de Roma. Eran aliados, ¿ya? Pero Roma los traicionó. Los romanos quisieron llevarse a las mujeres y a los hijos de los guerreros visigodos, entonces los guerreros visigodos se sublevaron y pelearon contra Roma, ¿ya? Así es, inclusive llegaron a derrotar a los romanos en algunas batallas. Pero los visigodos estaban iniciando las invasiones violentas, la guerra, la guerra, ¿ya? Y los visigodos comenzaron a saquear ciudades del Imperio Romano. En este tiempo estaba el emperador Teodosio, quien va a dividir al Imperio Romano en dos. ¿Sí? Esto ya sabemos, Occidente y Oriente. ¿Ya? Estos visigodos, estos visigodos, a ver, eh, me están preguntando, ¿y cómo fue la caída de los germanos? ¿Quién los venció? Es que los germanos no han sido derrotados. Los germanos, ¿quiénes son actualmente? Los europeos. Bueno, los europeos descienden de germanos y de romanos, de los pueblos anteriores, ¿ya? Pero es que ellos no van a ser derrotados. Los germanos se van a convertir en los franceses, alemanes, ingleses, españoles, portugueses, ¿ya? Etcétera. ¿Está bien? Entonces los germanos son los que van a dirigir en adelante, una vez que Roma caiga, ¿ya? Muy bien, entonces, la tribu germana de los visigodos, ¿ya? Está recorriendo el imperio romano, saqueándolo, y otros pueblos germanos hicieron lo mismo. Entraron al imperio violentamente, cruzando los ríos que hemos mencionado, y comenzaron a avanzar por el imperio romano. Y los romanos tenían que tratar de tenerlos, pero no podían, ¿ya? Muy bien, los visigodos inclusive entraron a Italia y llegaron a la misma ciudad de Roma, ¿ya? Como vemos en esta imagen vemos a los visigodos con su jefe Alarico. Alarico se llamaba su jefe, el jefe visigodo, ¿no? Con sus soldados, entran a Roma, ¿ya? Si ustedes conocen toda Roma, habrán visto que en Roma se construía esto, Arcos del Triunfo, ¿ya? Y así estas columnas. Muy bien, Roma fue, eh, fue saqueada por primera vez en estas invasiones por los visigodos, ¿ya? Los visigodos robaron, ¿ya? Pero después se fueron a tomar un pedazo del Imperio Romano, lo que actualmente llamamos España. Y por eso los visigodos estamos llamando españoles en nuestro tiempo, ¿ya? Así como a nosotros nos dicen, nos pueden llamar incas, porque en nuestro país se desarrolló el Imperio Incaico,
pues en España a los españoles les podemos llamar godos o visigodos. Muy bien. Y así el Imperio Romano de Occidente comenzó a perder sus territorios, porque eran tomadas por los bárbaros germanos. ¿Y los hunos, profe? ¿Dónde están los hunos? Los hunos atacaron al Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Oriente no podía hacer nada contra los hunos. Para no desaparecer, el Imperio Romano de Oriente, ¿qué hizo? Le ofreció a Atila, su rey, un montón de oro. Te pagaremos un tributo en oro todos los años, con tal que no destruyas, ¿no? Nuestro imperio. Entonces los unos con Atila dijeron, ya está bien, se han arrodillado, no son un problema el imperio de Oriente. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen los unos. Vamos por el imperio de Occidente. Pero en las tierras del imperio de Occidente ya se encuentran ¿quiénes? Muchos germanos, ¿ya? Muchos germanos. ¿Está bien? Entonces, cuando Atila y los hunos intentan conquistar el imperio romano de Occidente, van a tener que pelear contra quiénes? Contra romanos y también contra los germanos que ya han tomado territorios en el imperio de Occidente. ¿Ya? Por eso es lo que van a hacer los germanos y los romanos. Al ver que los unos los iban a atacar a ambos, ¿qué decidieron hacer? ¿Mm? Son enemigos, sí, pero si tienes un mismo enemigo, ¿qué puedes hacer? ¿Ah? Dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O puede ser mi amigo, ¿no? Pues romanos y germanos se unieron. Miren, acá están los visigodos, ahora aliados con Roma. Y también los francos, los burgundios, que eran otros germanos, que estaban dentro del imperio ya, tomando tierras. Entonces, romanos y germanos se aliaron contra los hunos, como se ve pues en esta imagen, están peleando, ¿no? Los de caballos son los hunos, los que están de pie son pues germanos y romanos, que por ahí deben estar también. ¿Cómo se llama esta batalla? Es la batalla más importante de las invasiones bárbaras. Se llamó la batalla de Chalón o de los campos cataláunicos. ¿Ya? Por el lugar donde se peleó se le llama campos cataláunicos o Chalons. ¿Ya? Más que recordar el nombre de la batalla o la fecha, nunca te voy a preguntar por esta fecha, ¿ya? Ninguna de estas fechas que aparecen en pantalla, ¿ya? Te voy a preguntar, pues, el resultado de la batalla. O sea, quiénes ganan, quiénes pierden. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Es, ¿quiénes pierden en la batalla de Chalons? ¿Mm? En un momento me habían preguntado, profe, ¿cómo pierden los unos? Ah, ahí están. Pierden porque sus enemigos se unieron en contra de ellos. ¿Ya? Los romanos y los germanos se dieron la mano y derrotaron a Atila y los hunos en la batalla de Chalons. Aecio es el romano que dirigió a la alianza. Y así los hunos perdieron. ¿No eran invencibles? Pues no. Ahí lo vemos, nadie es invencible, ¿no? Me preguntan, ¿los visigodos eran germanos? Sí, los visigodos eran un pueblo germano. ¿Ya? ¿Recuerdas? A ver, nuevamente, para no perdernos, vamos a la primera página. ¿Recuerdas aquí? Miren, germanos son los visigodos, los francos, los vándalos, los anglos, sajones, eruls, ostrogodos, todos ellos son germanos. Los hunos son otro tipo de bárbaro. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos recordado eso para no perdernos. Regresamos a ver. Muy bien, pasamos a esta página. A ver, pero Atila no murió. Los hunos no murieron todos. Aún están los hunos. Retrocedieron ante la derrota. Y Atila dijo, me voy a vengar. Me voy a vengar contra Roma. ¿Ya? La alianza de Roma con los germanos había terminado. Roma, pues, está sola ahora. Y Atila y sus hunos avanzan
sobre Roma. Esto debía ser el final de Roma, pero no lo fue. ¿Por qué no? Porque faltando poco para que Atila llegue a Roma, faltaba poco, Atila recibió una visita. Ya en la imagen se ve quién lo visita. Ah, mira la ropa que tiene este señor, ya, con su cruz allí. ¿Quién era ese? Ese era el papa de esa época, ya, el jefe de la Iglesia Católica. Se llamaba León I, ya, así es, ahí está el papa. El papa dijo a Atila, quiero conversar contigo. Atila lo recibió. Muy bien, no sabemos exactamente qué hablaron, pero el papa convenció a Atila que no tome Roma, que se vaya. Pero ¿qué hizo el Papa para convencer a Atila? Atila quería tomar Roma y Atila se fue. Cuando le pregunten al Papa, el Papa dirá, ah, es el poder de Dios, es el poder de Cristo, el poder de nuestra iglesia, ¿ya? Pues esto va a servir para que la iglesia católica se haga más fuerte, porque muchos creyeron que en efecto, ¿ya? El Papa, el representante de Dios en la tierra, hizo retroceder a Atila y sus hunos, ¿ya? Pero nosotros creemos que el Papa, eh, me preguntan si el Papa era romano, pues digamos que sí, era del Imperio Romano. El Papa, creemos, le dio un tributo a Atila. Se le habrá llevado tesoros para que Atila, pues, se vaya. Pero además le habría convencido de otra manera. Mira, Atila, el último que saqueó Roma, el primero que saqueó Roma, que se llamó Alarico, el rey visigodo ese, después de saquear Roma, enfermó y murió. Es una maldición. Si saqueas Roma, si tomas Roma, vas a morir. En esta época, pues la gente cree, y sobre todo si hay un líder religioso allí. También se dice que en ese tiempo habían enfermedades en Roma. Algo así como en nuestro tiempo, estamos viviendo una pandemia. Atila dijo, mejor no. Además, se cree que Atila estaba enfermo en esta época y prefirió tomar, ¿no?, el oro e irse. ¿Ya? Me preguntan si Atila es romano. No, Atila es el rey de los hunos. Atila es un bárbaro, ¿ya?, que intentaba tomar Roma en este momento. Entonces Atila se fue. Atila se fue con los hunos. En la retirada, Atila se casó con una joven, se casa, pues, imagínate, la fiesta de un rey, pues, bebida hasta desmayarse, ¿ya? Tanto bebió Atila, eh, se fue a su noche de bodas, pues, en la mañana, Atila amaneció muerto, Atila murió, y no tenía ninguna herida en el cuerpo. ¿Qué le pasó? No lo han matado a Atila. Eh, Hoy se dice que Atila habría sufrido algún derrame interno, ya, alguna hemorragia interna, tal vez en su cabeza, ¿no? Y así hay gente que se muere, ¿no? Ya, Atila se murió, ya, justo el día en que se casan. Entonces, los hunos, al ver muerto su líder, se van a regresar a Asia. Por lo tanto, los hunos ya se fueron de Europa. Dejaron de ser, pues, una amenaza. Ya, nos despedimos de los hunos. ¿Quiénes siguen? Germanos contra romanos. Muy bien, siguen todos los enfrentamientos entre otros germanos, por ejemplo, los vándalos, que son germanos también. ¿Ya? Los germanos saquearon Roma, saquearon la ciudad de Roma. Por eso la palabra vándalo, hasta el día de hoy, ¿qué significa? Gente que asalta, gente que roba, ¿no? Delincuentes, es lo que significa la palabra vándalo, ¿ya? Pero vándalo es el nombre de un pueblo, pero como esto hizo contra los romanos, ¿no? Digamos, quedó ese significado del término vándalo. Muy bien, pero Roma luego se libera, ya hasta que ya recibe el golpe final, ya la caída. Se ha salvado de varias Roma. En el año 476, y esta fecha sí es la única que te pediría que recuerdes de este tema, en el año 476, finalmente Roma cae. Es decir, es tomada y Roma ya no vuelve a ser libre.
le pertenecerá pues a otros. ¿Quiénes tomaron Roma? Pues un pueblo bárbaro germano llamado los érulos. Los érulos tomaron Roma. Su líder se llamó Odoacro, ¿ya? Acá en esta imagen, pues, nos dice que luego de morir Atila, los hunos se retiraron. En esta otra imagen vemos a Odoacro. Aquí. Aquí está el rey de estos bárbaros llamados érulos. Este hombre es Odoacro, ¿ya? ¿Y quién está al frente de él? Hay un joven de 15 años, ¿ya? Casi como ustedes, chicos. Ese joven se llamó Rómulo Augustulo. ¿Quién fue ese? El último emperador de Roma, ¿ya? El último emperador de Roma, Rómulo Augustulo. ¿Qué está haciendo acá? Abdicando. Esa palabra significa renunciar a la corona. Rómulo Augustulo le está entregando su corona a Odoacro, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser el rey de Italia ahora? De Roma y de toda Italia, Odoacro. Este es el final de Roma, del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Ahí está. Pero los érulos dominaron Italia unos años, hasta que vinieron otros, los ostrogodos, que también eran germanos. Ahí dirá, profe, muchos nombres, muchos pueblos. Es cierto, ¿no? Es la parte complicada de esta clase, muchos nombres. Los ostrogodos llegaron, eran también germanos, y derrotaron a los érulos. Y los ostrogodos se quedaron con Italia. ¿Ya? Italia le va a pertenecer a los ostrogodos unos 100 años más o menos. Muy bien, así terminaron las invasiones bárbaras. Ya no existe imperio romano de Occidente. A ver, me están pidiendo un ratito la diapositiva anterior. Ya, vamos a colocarla. Recuerden que estas diapositivas ustedes lo van a encontrar en intranet. Ya, en PDF van a poder descargárselo de internet para que puedan estudiar esa parte, ¿no? Y en internet también les he mandado un resumen de la clase, que es algo más breve, para que lo pasen al cuaderno, porque todo esto que está acá es muy extenso. ¿Ya? Entonces, al cuaderno, el resumen. Pero para estudiar, para el examen, es mejor que vean las diapositivas, ¿no? Vean eso que van a encontrar en intranet. ¿Cuánto falta para las cruzadas? Me preguntan. Ah, sí, falta regular. Falta regular. ¿Ya? Un par de meses al menos para las cruzadas. A ver, bien. Entonces, vamos a ubicarnos ahora donde corresponde. A ver, aquí. Muy bien. Aquí tenemos una imagen. Es una pintura que se hizo después sobre la caída de Roma, ¿sí? Reflejando pues la destrucción de Roma por los bárbaros, ¿no? ¿Ya? Como se incendia, entran, pues la caída de Roma. Esto fue muy importante, ¿no? No la pintura, sino el suceso, la caída de Roma. Tanto así que dijeron, terminó con esto la Edad Antigua, empieza la Edad Media. Así que hay un cambio de periodo a partir de la caída de Roma. El Imperio Occidente murió, pero ¿qué imperio sigue vivo? El Imperio Romano de Oriente, al cual vamos a estudiar la próxima semana. Europa está unida porque Roma dominaba gran parte de Europa. En cambio ahora Roma va a estar partida porque varios reinos se van a formar. Ahora vemos eso. Se forman los reinos bárbaros germanos. Y como recuerden, los germanos no eran de ciudades, eran de campo, del área rural, y se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Entonces, a partir de ahora, Europa cambia de esa manera. Su economía se vuelve rural, es decir, basada en la agricultura y la ganadería. En cambio, el comercio, las ciudades, el dinero, todo eso decae. Todo lo que era lo romano decae y se impone lo bárbaro. Excepto en religión. En religión, la religión que los romanos habían adoptado en este tiempo, el cristianismo o catolicismo, va a ser difundido entre los bárbaros. Y poco a poco los bárbaros van a aceptar esta religión, ¿ya? Y van a aceptar, pues, a la Iglesia Católica y a un papa. Muy bien, en ese tiempo también van a surgir
nuevas lenguas. Del latín, también, ¿no? Con la lengua de estos germanos, va a surgir nuevas lenguas, que son las lenguas que hasta ahora, pues, existen. Entre ellos, pues, el castellano, que España nos trasladó a nosotros. Muy bien. Y para terminar, tenemos ahí el mapa de cómo quedó todo. Como ves, todo esto era el Imperio de Occidente. Ahora no. Ahora aquí hay reinos bárbaros. Ahí están los reinos bárbaros. El reino visigodo, que abarcó sobre todo España, la España actual. El reino franco, como su nombre lo dice, el reino franco actualmente es Francia. El reino ostrogodo abarcó principalmente Italia. El reino vándalo abarcó el norte de África, donde está Túnez. Los reinos, que fueron varios, anglosajones en Inglaterra, allá al norte, ¿ya? Y otros más que son menos importantes. Muy bien, entonces eh, vamos a dejar las diapositivas ahí, pero no hemos terminado, chicos, todavía no. Aún nos falta resolver preguntas, ¿ya? Muy bien, en pantalla ustedes están observando las preguntas de la dirigida del libro, ¿sí? Tienen ustedes un libro o les van a entregar, ¿no? Muy bien, a mí también me han entregado un archivo de libro y vamos a contestar estas preguntas, ¿ya? A ver, ¿a quiénes llamaban bárbaros los romanos? ¿Mm? A ver, Salazar nos dice a los extranjeros. Correcto, ¿no? Vamos a marcar extranjeros. Dos, a ver, la mayoría de las tribus bárbaras eran de qué origen? ¿Ah? La mayoría. Yo he mencionado, a ver, érulos, ostrogodos, visigodos, francos, anglos, vándalos, sajones. La mayoría de las tribus mencionadas eran de qué? ¿Eran mongoles o eran germanos? Uno o los dos nada más puede ser. ¿Mongoles o germanos? ¿Eran? A ver, ¿qué nos dice un valiente? A ver, nos dice Suyón, germanos, ¿ya? Igual el Capuero. Salazar, ok, muy bien, germanos, marcamos esa. A ver, vamos a la siguiente, la 3. Acá hay un error, ¿ya? Acá debe ser después de Cristo. A ver, dice, los germanos avanzaron hacia Roma porque fueron presionados por quienes. ¿Recuerdas quiénes le dieron un empujón a los germanos? ¿Quiénes fueron? Los, a ver, correcto, así es, muy bien, Morales, Conga, ya, Suyón, muy bien, los unos. Bien, en la 4. Cuando se iniciaron las invasiones bárbaras, un emperador dividió al imperio romano en dos. ¿Ya? ¿Cómo se llamó ese emperador? Nos están preguntando. El que dividió Occidente de Oriente. A ver, el emperador, ¿ya? Severiche dice Teodosio, ¿ya? Huarcaya dice Teodosio, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Solís también nos dice lo mismo, y tienen razón, fue Teodosio, ¿ya? Muy bien. En la 5, el primer pueblo bárbaro que osó atacar directamente la capital del imperio. Recuerda que los bárbaros llegaron varias veces a Roma. La última es la que ya fue definitiva. ¿Cómo se llamó el primer pueblo que saqueó Roma? ¿Mm? Muy bien, Morales. Los visigodos. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Hualpatuero, ahí está, visigodos. Muy bien, esa es la respuesta. Los visigodos. La leyenda del rey Arturo, no lo he mencionado. Yo recuerdo de niño, veía un dibujo del rey Arturo con su espada Excalibur, ¿ya? Y peleaba contra bárbaros que querían tomar sus tierras. El rey Arturo es parte de las leyendas de Inglaterra, de Inglaterra. Así que nos preguntan, ¿de dónde es esta, no? ¿De dónde fue el rey Arturo? Según las leyendas, de Inglaterra. 7. ¿Quién fue el jefe de los vándalos? Uy, esta pregunta es muy rebuscada. Jefe de los vándalos. A ver, eh, Atila, no, Atila fue el rey de los hunos.
¿Ya? El rey de los vándalos se llamó Genserico. ¿Ya? Está en lo que hemos mostrado, solo que no hemos destacado mucho a Genserico. Así yo no te voy a preguntar por ellos. ¿Por qué nombres te puedo preguntar? Nombres de personajes. A ver, Teodosio, el que partió al imperio en dos, por Atila, el jefe bárbaro más importante, y Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma. Así que de nombres, creo que estos tres nombres son los únicos que te preguntaría. Fechas, la única fecha, el año 476, que es cuando cae Roma. Y sobre pueblos, ahí sí te puedo preguntar por todos estos pueblos. Visigodos, hunos, ¿no? Ostrogodos, romanos, etc. 8. La península ibérica. ¿Qué es eso? La península ibérica es donde queda España. España, Portugal. ¿Quiénes tomaron la península ibérica? Pues lo tomaron los... ¿Recuerdas el mapita último que mostramos? ¿Quiénes tomaron la península ibérica o España? Mm, Lo tomaron los visigodos. ¿Ya? Acá dice godos, y es otra manera de conocerlos, como godos. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Como Huarcaya, muy bien nos había contestado. Los godos. A ver, faltan dos. ¿Ya? Faltan dos. A ver, la 9. A ver, cuál no está relacionado a las invasiones bárbaras? ¿Cuál no? A ver, Aecio, sí, porque fue el que derrotó a Atila. La batalla de Adrianópolis, no lo mencioné, pero es una batalla en que los visigodos derrotaron a los romanos. En cambio, el ataque romano a Siracusa, no, eso es una historia anterior, ¿ya? Anterior, cuando Roma se expandía. Ahora Roma no se expande, Roma se defiende nada más y no puede y desaparece Roma. Los unos sí, el saqueo de Roma también. Y la última, Atila fue detenido en una batalla por una alianza. ¿Cómo se llamó esa batalla? Pues esa batalla, la más importante del tema, se llamó Calons, correcto. Calons. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, hasta aquí terminamos la clase. Ajá. De este material, después hay unas preguntas domiciliarias que están así para desarrollar. Ustedes tienen que investigar conforme a la clase, conforme a lo que pueden conseguir en los libros y contestar esto. ¿Ya? O bien, luego cuando tomen el examen, hay un examen de domiciliaria, pues voy a tomar tres de estas preguntas, ¿ya? Pero yo le voy a poner alternativas. Si dice pregunta uno, se refiere a esto. Si se pregunta 3, se refiere a esto. Yo le voy a poner alternativa y ustedes tienen que marcar la alternativa en base a lo que han estudiado, en base a lo que han contestado acá. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dejar ya esto. Y ahora van a entrar a intranet. ¿Ya? Si están en internet, salgan y vuelvan a entrar para que no se les bloquee. Entren a intranet, entren a exámenes online. Vamos a tomar nuestro primer temático. ¿Ya? Si están entrando, pues en el primer temático de HU van a encontrar 4 preguntitas de lo que hemos estudiado. ¿Ya? Marquen esas 4 preguntitas. ¿Cuánto dura? Me preguntan. Pues ya bastante tiempo, no se preocupen. En sí, debería ser hasta que acabe la clase, a las 12. Es decir, 10 minutos. ¿Ya? Así que tranquilos, chicos. Ya, vayan leyendo, recordando, contesten.